Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Aquí la maestra Solange de nuevo haciendo su acto de presencia de manera virtual. Bueno, de acuerdo a lo que habíamos platicado, me habían dicho que ustedes que estaba todo bien, que no había ningún problema. Entonces, bueno, debido a que tuve que salir de viaje, vamos a retomar esta práctica. Pues viendo que todo salió bien, de cualquier forma, pues ustedes saben que lo que no quede bien en esta clase lo vamos a retomar para aclarar cualquier duda, cualquier inquietud que pueda haber. ¿Ok? Bueno, antes que nada, pues siempre vamos a recapitular lo que vimos la clase pasada. Bueno, ya me contarán cómo les fue después en lo que es el torneo, bueno, los juegos que tuvieron la semana pasada. Espero que haya ido todo muy bien, que hayan ganado. Mil disculpas por no haber podido ir. La verdad es que he tenido últimamente mucho trabajo, entonces pues ya no me dio el tiempo. Pero espero que les vaya muy bien. Por favor, no me dejen de invitar para la siguiente. Voy a hacer todo lo posible por estar ahí. Muy bien. La semana pasada, pues revisamos todo lo que fue la historia de la administración. Cada una de ustedes hizo una presentación relativa a algún modelo o antecedente según haya sido. Por favor, les pido de la manera más atenta que revisen las presentaciones y que lean a detalle la que hizo cada una de sus compañeras. Si tienen duda, por favor pregúntenle a la compañera que expuso o ustedes también pueden consultar por su parte. No me gustaría que se quedaran con dudas. De cualquier forma, si llegara a ver cualquier comentario, me lo hacen saber la siguiente semana o me pueden mandar un correíto también y lo checamos. Sí, también necesito que por favor me envíen sus presentaciones. Hubo quien no me envió la presentación. Necesito que por favor lo hagan al correo de siempre. Esto es para tener el archivo de todas y que así también todas lo puedan estudiar y lo puedan consultar cuando sea necesario. En el caso tuyo, Andrea, por favor, me encargaste varios archivos de la misma presentación en una carpeta compartida que me hiciste el favor de dar. En esta carpeta hay varias, entonces agradecería por favor nada más que me dejaras la que quedó como buena, porque yo subí una, pero al final no sé si esa siempre es la que quedó o si hubo otra. Entonces tienen chance de hacer esa parte, que quede bien, que quede perfecto, para que ya sus compañeras sobre eso puedan estudiar. Ok, estas últimas presentaciones las que hicieron ustedes la semana pasada, lo que fue el mapa conceptual y también que hicimos en la primera clase y todo lo que vamos a hacer en esta va a conformar su eh, calificación del primer parcial. Estas, para las personas que realizaron dos presentaciones, se calificará cada una de ellas de manera individual y se tomará como si hubiesen hecho dos tareas. En el caso de que únicamente hayan realizado una, se contará como una tarea. Digamos que aquellas personas que hicieron dos, digamos que van a tener una tarea extra. O sea, se va a promediar esa parte adicional. Y durante la semana les voy a enviar un correo ya con la calificación de cada uno de las actividades que han realizado y cómo se va a conformar su calificación del primer parcial, para que así cualquier duda que tengan me puedan consultar durante la semana. Así que por favor les pido que estén muy pendientes de todo lo que es su correo electrónico, porque de esa forma nos vamos a estar comunicando, ¿ok? Bueno, eso es en cuanto a las presentaciones. También hablamos sobre la generación Z, o sea, la generación a la que ustedes pertenecen y cómo está impactando el estilo de vida y los hábitos de consumo que tienen ustedes y que van a tener en un futuro a las empresas y pues la supervivencia de estas en los próximos años. Así como también hablamos de la importancia que han ido adquiriendo cada día más las redes sociales y cómo han cambiado la forma en que nos comunicamos y hasta nuestras funciones fisiológicas. Esto lo vimos a través de un video, si se acuerdan. Así como el impacto que tiene en cada una, en cómo las organizaciones se comunican y realizan sus operaciones y pues también sus ventas, ¿no? Tanto con los clientes como con los mismos empleados. Y asimismo tuvimos un primer acercamiento con lo que es el tema de la cultura organizacional con la plática de TED con Simon Sinek.
Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a reflexionar un poco. Quiero que piensen otra vez, vamos a pensar en el equipo de básquetbol. ¿Qué es lo primero que viene a la mente de ustedes cuando pierden un partido? ¿Por qué? ¿Por qué viene eso a su mente? ¿Qué es lo que piensan y por qué creen que eso es lo que viene a su mente? ¿Por qué habrán perdido? ¿Por los jugadores? ¿Será que no fue una buena estrategia? ¿O el coach no eligió a las personas adecuadas para jugar? Las circunstancias en las que jugaron, pues haya sido el clima, a lo mejor tuvieron tiempo de descanso insuficiente, fue menos entrenamiento el que aplicaron esta vez. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que viene de manera recurrente a su mente? ¿Qué es lo que piensan cuando pierden? Ahora, vamos a pensar. Y cuando ganan, ¿de quién es la responsabilidad de ganar? ¿A quién le atribuyen que ganó? ¿Igual al coach o a los jugadores? ¿O es el otro equipo el que jugó no tan bien? ¿Qué es lo que piensan? ¿Por qué creen o por qué ganan? ¿Por qué piensan que ganan? Bueno, de esta misma forma sucede en cualquier organización. El éxito o el fracaso de las estrategias y acciones tomadas puede verse desde dos puntos de vista en cualquier tipo de organización. Existe el punto de vista omnipotente de la administración, que es cuando alguien tiene que asumir la responsabilidad total del éxito o del mal desempeño de la organización, independientemente de cuáles sean las razones de que haya fracasado o que haya sido exitoso. Y ese alguien normalmente pues es el gerente. Si la empresa le va bien, pues él recibe todos los reconocimientos, le dan bonos, a lo mejor le dan un carro nuevo, le dan algún viaje. Pero si la empresa también le va mal, pues ahora sí que él es el primero al que despiden. Por el contrario, o sea, por ejemplo, vamos a pensar en la selección mexicana de fútbol, ¿no? Que es lo primero que se me puede a mí a venir a la mente relativo a los deportes y que conozco un poco más o menos. Cuando el director técnico pierde varios partidos seguidos, pues lo primero que hace la federación es cambiarlo. Sin miramientos y sin nada, ni le preguntan ni por qué, ni nada. Cuando ya perdió varias veces seguidas, directamente lo despiden, lo hacen público y contratan a alguien más. A lo mejor eran otros factores los que fueron importantes, a lo mejor no habían tenido suficiente tiempo de entrenamiento, o a lo mejor las condiciones de la cancha pues no eran las adecuadas, o los equipos de los otros equipos realmente venían muy bien. Eso pues nunca lo vamos a saber porque la visión omnipotente, siempre le va a echar la culpa o la gloria al coach o al entrenador o al gerente. Por el otro lado está la visión simbólica de la administración, que es cuando afirmamos en la capacidad de los gerentes para efectuar los resultados que se dan en materia de desempeño de la organización. Estos siempre van a estar influenciados por algún tipo de factor externo. O sea, que las cosas no dependen del gerente. Ahora sí que son los dos extremos. El omnipotente es todo depende del gerente y la parte simbólica es no, pues nada depende del gerente. Ahora sí que fueron todo cuestión de circunstancias. Nada que él pudiera controlar. Nada que esté bajo su poder, ni su control, ni su campo de acción. Vamos a pensar en el mismo ejemplo. ¿Ok? En la selección mexicana. Cuando habíamos dado el ejemplo de cuando perdían muchos partidos seguidos, pues lo atribuían directamente y sin miramientos al gerente o al director técnico. Ahora vamos a pensar que únicamente es un partido el que pierde. Cuando acaba el partido y perdimos, ahora sí que, bueno, toda la afición le echamos la culpa a todo el mundo menos al gerente. Le echamos la culpa a los jugadores, le echamos la culpa a la cancha, le echamos la culpa al horario o al clima, menos al gerente. ¿Ok? La realidad es que pues los gerentes no son ni unos, no son omnipotentes,
ni otro, o sea, ni tampoco son simbólicos meramente. No son todopoderosos, pero tampoco están indefensos ante las circunstancias. Aunque sí, la realidad también es que sus decisiones y sus acciones tienen limitantes. Ahorita vamos a hablar un poco sobre estas. ¿Ok? Vamos a recapitular. El omnipotente, todo depende del gerente. El simbólico, es el gerente no puede hacer nada. Todo conjuga a su alrededor y él no tiene injerencia en nada. En efecto, por un lado el gerente se encuentra limitado por todas las restricciones externas que provienen del entorno en que opera la organización, todo aquello en lo que él no tiene injerencia, en lo que él no tiene control. Y por otro lado, pues también él tiene ciertas restricciones internas que vienen desde adentro de la institución. ¿Ok? Esto que viene de adentro se llama cultura organizacional, lo que nosotros habíamos empezado a platicar la semana pasada. El entorno externo es todo lo que rodea a la institución y la cultura organizacional son restricciones que vienen desde adentro, porque estas son las que rigen el actuar de los gerentes dependiendo de cómo sea la cultura organizacional, cuáles sean los valores. Por ejemplo, vamos a pensar en algo nuestro, en algo propio. Nosotros como mexicanos hay ciertas cosas que vemos mal o ciertas cosas que vemos bien, porque nuestra cultura así nos lo dicta. Ciertas cosas, por ejemplo, del presidente que haya invitado al señor Trump, candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, fue muy mal visto. ¿Por qué? Porque nuestra propia cultura de ser, de nuestro orgullo mexicano, de todas las circunstancias que han sucedido, pues eso es lo que nos dicta. Nuestra cultura mexicana nos dice que está mal. Entonces, de la misma forma, las organizaciones tienen una cultura propia que las hace únicas, que las hace diferentes una de la otra, aunque produzcan el mismo bien o den el mismo servicio. Entonces, dependiendo de la cultura, vamos a llamarle como la personalidad de la empresa, es que los gerentes tienen que llevar a cabo sus decisiones. Entonces, al final son dos, el entorno externo y la cultura organizacional, los que le dan al gerente las pautas y le dan las restricciones sobre su actuar. ¿Ok? Ahorita vamos a ahondar un poquito más en cada una de ellas, pero sí es necesario que el gerente encuentre un equilibrio entre ambas partes para poder así aplicar su criterio y tener éxito en las funciones que lleva a cabo y pues para que la organización realmente también sea exitosa. Muy bien, ahora vamos a ahondar un poco en lo que es el entorno externo, ¿ok? El entorno externo se refiere a todos los factores y fuerzas que operan fuera de la organización y que afectan el desempeño de la misma. Son cosas en las cuales no tenemos injerencia como organizaciones. Suceden alrededor, sin embargo, no podemos influir en ninguna de ellas. ¿Ok? Entre estos factores tenemos varios. Está, en primer lugar, el económico. El factor económico, como su nombre lo dice, va a afectar toda la economía de la empresa. Todo lo que pueda afectar en cuanto al dinero que recibo o al valor que tiene mi empresa o al valor que necesito entregar para comprar algo. Todo aquello que afecte las transacciones en dinero es mi factor económico. Por ejemplo, la inflación. La inflación es el cambio de los precios en el tiempo. Los precios de ciertos productos, por ejemplo, hace unos años una lata de refresco podía costar 8 pesos. Sin embargo, ahora ya cuesta 10. Ese fenómeno que sucede no solamente en un producto, sino en varios, al mismo tiempo,
se llama inflación. Esto quiere decir que necesitamos más pesos para comprar una misma cosa. Entonces eso afecta el valor de la empresa. El económico también cubre lo que son, por ejemplo, el tipo de cambio. Como ahora, hace unos años, un dólar valía 15 pesos. Sin embargo, ahora está casi rondando los 19.50. Eso quiere decir que necesitamos más pesos por cada dólar. Al final, si es una empresa que necesite insumos o que vaya a hacer algún tipo de transacción en dólares, que vaya a comprar cosas en dólares, pues les va a salir mucho más caro, porque a lo mejor eso mismo, por ejemplo, si compra tecnología, suponiendo que un chip cueste $100, en el caso de un chip para computadora, por ejemplo, ese precio a lo mejor no va a cambiar, va a seguir siendo $100, pero en vez de haber costado 1.500 pesos, ahora con el tipo de cambio va a costar 2.000 pesos. Entonces, ese tipo de cosas, como también puede ser las tasas de interés. ¿Qué son las tasas de interés? Las tasas de interés es el porcentaje de dinero extra que yo pago cuando pido un préstamo. Son ese dinero que por me dio a alguien prestado y que por habérmelo dado me va a cobrar a futuro más dinero del que yo realmente pedí, eso se llama interés. Entonces, si estas tasas de interés son muy altas para las empresas y necesitan ellas el dinero para comprar cosas o para pagar a sus empleados, pues también les afecta, porque quiere decir que van a tener, si pidieron 100 pesos prestados, por ejemplo, y el siguiente mes van a tener que pagar 110 pesos, pues va mermando el valor económico de mi empresa. ¿Ok? Entonces, las tasas de interés, la inflación, el tipo de cambio, todas estas cosas son mi factor económico. Hay muchas más, pero no vamos a andar mucho en ese tema. Es únicamente para que ustedes conozcan que el factor económico es todo aquello que beneficia o perjudica el valor de mi empresa. ¿Ok? Bueno, sigamos. En cuanto a lo global, bueno, se explica solo, creo que no hay mucha, mucho que explicar en ese sentido. Perdón, no les había puesto la imagen, aquí la tienen. El factor global se refiere a todo lo que tiene que ver con la globalización, la forma en que ahora interactuamos y intercambiamos información entre nosotros. Por la parte de político legal, esto hace referencia a todas aquellas pues, leyes, tanto federales, estatales o locales, que afectan la operación de la empresa. O sea, una empresa se tiene que acatar a lo que la ley diga. Si estoy en Chetumal, pues me tengo que acatar a las disposiciones del municipio, a las leyes del estado, a las leyes federales, y si es algo que incluya o que afecte, por ejemplo, que voy a exportar, o al final es una industria que esté reglamentada en algún acuerdo o en algún tratado internacional, pues bueno, eso también me va a afectar. Es toda esta parte, lo político legal se refiere a eso. ¿Cómo me afectan las políticas que adopta el gobierno o las leyes que se aprueban? ¿Ok? En cuanto a lo sociocultural, son todos los factores como los valores, las actitudes, las tendencias, tradiciones, estilos de vida que tiene la población. Es como platicamos anteriormente, es toda la cultura, todo lo que abarca la cultura, también el sistema de valores, que es lo que mi cultura considera correcto o incorrecto. Por ejemplo, en India las vacas son sagradas, entonces la gente no come carne de vaca, o sea, no come res. ¿Qué quiere decir? Que no voy a ir a poner un restaurante de carnes, que no voy a vender cortes. ¿Por qué? Porque simplemente no me voy a adaptar al entorno
sociocultural que se vive en ese momento y en esa región. ¿Ok? En cuanto a la tecnología, esto creo que también se explica solo, está relacionado con las innovaciones científicas y tecnológicas. ¿A qué se refiere? Pues a lo que vimos en la primera clase, en el video, que las cosas pueden cambiar rápidamente de la noche a la mañana. Y pues hay cosas que pues nadie nos avisa y tenemos que adaptarnos si queremos seguir en el medio. Y pues para terminar tenemos el componente demográfico. Si el sociocultural era el actuar de las personas de la población, el demográfico hace referencia a las características propias de la población, como por ejemplo la edad, los ingresos, el género, la religión, todo este tipo de cosas se hacen referencia al factor demográfico, las características de la población. Y el sociocultural, repito, es cómo se comporta esa población. Todo esto impone restricciones a las decisiones y acciones que hace un gerente, que lleva a cabo. Tiene que tenerlo todo esto muy en cuenta para poder tomar decisiones acertadas y asertivas de cómo va a llevar la empresa. Continuando con esto, es necesario saber cuáles son los componentes externos y comprender cómo se ven afectados los gerentes y las organizaciones. Esto es crucial para que puedan generar planes y estrategias, porque si no lo conozco y no lo comprendo, pues entonces no voy a hacer un plan adecuado para lo que quiero llevar a cabo. No voy a lograr mi meta, no voy a ser eficaz y muy probablemente tampoco voy a ser eficiente. Entonces, estas decisiones que se toman en torno externo para llevarlas a cabo son para hacer tres tipos o tomar tres tipos de decisiones. Decisiones relativas al trabajo y a los empleos. ¿Por qué? Porque un cambio en el entorno significa que va a haber cambios en el ambiente laboral y obviamente en el tipo de empleo que se requiere o en el tipo de empleo que se lleva a cabo. Los gerentes tienen que equilibrar lo que demandan sus empleados, lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan para estar bien, para seguir trabajando y ser productivos, con todo, todas las, con todas las habilidades que se van a ir requiriendo y tener las cantidades suficientes de estas habilidades. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo a una persona ya adulta de la tercera edad, bueno, de la tercera edad a lo mejor un poco menos, pero digamos que una persona adulta que no está en la tecnología, que le gusta seguir escribiendo faxes y en máquinas de escribir, a lo mejor no mecánicas, pero a lo mejor electrónicas, que no sabe usar Excel. Y pues bueno, esta persona, como ya tiene muchos años trabajando conmigo, pues tiene ciertas necesidades, tiene ciertas demandas para conmigo en cuanto a su salario, las prestaciones, el seguro social. Esa persona necesita que le demos todo eso. Sin embargo, tengo que ver la manera de equilibrarlo porque yo también necesito una persona productiva, una persona que me rinda, que tenga estas capacidades que ahora son indispensables del uso y manejo de computadoras y de toda la tecnología. Entonces esas son las decisiones relativas al trabajo y al empleo. ¿Por qué? Porque los tipos de empleo cambian de acuerdo al entorno externo. ¿Ok? Esto también tenemos que generar decisiones que mitiguen la constante incertidumbre. O sea, que nosotros vivimos en un estado de incertidumbre todos los días. No sabemos qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar, cómo nos va a afectar. Entonces, pues, en la medida de lo posible, estar lo mayor informados para poder tomar decisiones que
no nos afecten tanto o que puedan ayudarnos a llevar las cosas más, ¿cómo diremos?, más tranquilas. Y esta incertidumbre pues abarca dos cosas: el grado del cambio, o sea, si es un cambio mayor que voy a necesitar cuando en su momento, digamos que un ejemplo, se sustituyeron todos los faxes por impresoras, se fue un cambio mayor. O cuando se sustituyeron todas las máquinas de escribir eléctricas o electrónicas por computadoras. Y la complejidad de este cambio. O sea, si es algo realmente complicado. ¿Y por qué se complica? Porque pues a lo mejor tengo demasiadas operaciones. Oye, es mucho más fácil cambiar algo en una empresa pequeña que en una grande. Simplemente por el hecho del tamaño, por ejemplo. Estas transformaciones impredecibles provocan que se muevan componentes dentro del entorno de la organización, claramente. Y otra cosa es la relación de la organización y los grupos de interés. ¿Quiénes son estos grupos de interés? Son cualquier instancia que participe en el entorno de la organización y se vea afectada por las decisiones y acciones de la empresa o de la organización. Por ejemplo, los empleados, los clientes, los sindicatos, los accionistas, proveedores, medios de comunicación, competidores, etc. Entonces, pues, ¿para qué necesito conocer mis factores económicos, demográficos, globales, políticos, sociales, políticos, legales, sociales, culturales? ¿Para qué lo necesito conocer? Para tomar decisiones. ¿Para qué quiero tomar decisiones? Para generar estrategias. ¿Y para qué quiero una estrategia? Bueno, pues para saber qué es lo que voy a hacer con los trabajos y empleos, cómo voy a mitigar esa incertidumbre. No puedo predecir el futuro, eso está claro, pero podemos hacer que sea más llevadero. Y, bueno, ¿qué tipo de relación voy a tener con todos los grupos de interés? Muy bien. Listos y preparados para llevar a cabo una actividad. En esta actividad voy a necesitar que ustedes evalúen el entorno externo. De forma individual van a elegir una organización con o sin fines de lucro y van a escoger tres de los tipos de grupos que vimos, los tipos de grupos de interés, y van a explicar por qué son grupos de interés y cómo es que impactan las decisiones y acciones de esa empresa o de esa organización que ustedes eligieron. ¿Ok? Les estoy poniendo un pequeño ejemplo. Esto me lo tienen que enviar a más tardar el día de hoy al correo que ustedes ya saben, porque recuerden que las actividades que realicemos el día de hoy van a ser calificadas y van a ser parte de su calificación del primer parcial. ¿Ok? Perfecto. Entonces, tómense el tiempo que indica en la diapositiva, porque tenemos que seguir avanzando. ¿Ok? Ahora sí, continuando ya con el tema, vamos a entrar al otro factor que afecta a las decisiones y el actuar de los gerentes. ¿Se acuerdan de la diapositiva en la que vimos que las dos flechas se encontraban? Una era el factor externo, el entorno externo, que ese ya lo platicamos y hicieron en el ejercicio. El otro es la cultura organizacional. Me gustaría que reflexionaran un poquito. Por ejemplo, de manera grupal, por favor, con ayuda de la maestra, siéntense, si necesitan pausar el video, háganlo, pero quiero que hagan esta lluvia de ideas sobre lo siguiente. ¿Qué es lo que nos hace a los mexicanos diferentes a todas las demás nacionalidades? ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Cómo somos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo vivimos? ¿Y qué es de todo esto lo que nos hace diferente
a todas las culturas, a todas las demás culturas alrededor del mundo. Si comparamos a los mexicanos con otros, pues qué es lo bueno, qué es lo malo. Ahora sí que tómense unos momentos, unos 5 minutos para discutirlo de manera grupal y una vez que hayan acabado, seguimos con las diapositivas. Muy bien. Bueno, ahora que ustedes ya platicaron un poco sobre el tema, pues vamos a dar la definición primero de cultura. De acuerdo a la UNESCO, la cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales, afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Así como nosotros comparamos a los mexicanos, también puede ser entre regiones. Por ejemplo, los yucatecos son diferentes, son a todos los del norte, por ejemplo, y a los del centro. O puede ser hasta dentro de grupos más pequeños. Puede ser también grupos, por ejemplo, como la escuela. La Academia Garta definitivamente es diferente a todas las demás, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene su propio estilo de vida y su sistema de valores es basado en el deporte y la formación integral de los estudiantes. Esto es definitivamente diferente a cualquier otra preparatoria de la ciudad. ¿Están de acuerdo? Entonces, pues esta cultura, una cultura, pues puede ser entre países, sí, pero también entre grupos sociales, regiones y ciudades. Cualquier grupo de personas que comparta modos de vida y sistemas de valores. ¿Ok? Bueno, pues así como cada grupo social tiene su propia cultura, las organizaciones, como la misma Academia Garta, también tienen una cultura. Y esta se llama propiamente cultura organizacional. La cultura organizacional son los valores, principios, tradiciones y forma de hacer las cosas que comparten los miembros de la empresa u organización. Y estos valores, estos principios, tradiciones y forma de hacer las cosas influyen en la manera en que los empleados actúan y se distinguen de los empleados de otras empresas. Es una filosofía compartida, una filosofía de empresa. No se puede ver, no se puede tocar, pero siempre está presente en todas partes, como el viento. Es un aire que envuelve y afecta todo lo que ocurre dentro de la organización, haciéndola única. Existen 7 dimensiones que capturan la esencia de la cultura organizacional y nos permiten vislumbrar cómo se conforma. Unas organizaciones, claramente, como cada una de ellas es única, puede enfocarse sobre una de las dimensiones que en otras, ¿ok? Como nosotros mismos, a lo mejor le damos más importancia a ciertos valores que a otros, depende de la persona, así también depende de cada empresa o de cada organización. Sin embargo, cuando se evalúa la cultura, se utilizan todas las dimensiones para poder determinarlas. Estas dimensiones ya están estandarizadas. Entonces vamos a ver rápidamente cada una de ellas. La atención al cliente. Esta dimensión es el grado en que se espera que los empleados exhiban precisión, capacidad de análisis y atención a los detalles para poder dar el mejor servicio al cliente. Tienen que estar buzos, caperuzos en todo lo que el cliente quiera, lo que él pueda necesitar, estar simplemente devotos a la atención del cliente. La orientación al resultado es el grado en que los gerentes se enfocan en el logro de los resultados más que en la manera de alcanzarlos. Aquí es como que, bueno, si diste frutos o diste resultados, a lo mejor no fue de la mejor manera,
pero con que los hayas dado, está bien. A lo mejor no se enfocan tanto en el proceso ni cómo fue mientras que se hayan dado los resultados esperados. ¿Ok? Es como cuando hacemos una operación matemática. A lo mejor hay varias formas de llegar al resultado, al mismo resultado. Y el maestro solo va a calificar si diste el número correcto, no te va a calificar el procedimiento. ¿Ok? En cuanto a la orientación a la gente, es el grado de las decisiones administrativas, es decir, de los gerentes, toman en cuenta los efectos que tendrán en la gente que conforma la organización. ¿Qué tanto toman en cuenta a los empleados? O si solamente toman las decisiones basadas en los clientes o únicamente las toman basadas en el entorno. Es qué tanto incluimos a los empleados en nuestro estilo de vida o bueno, en nuestro estilo de organización. La orientación a los equipos es el grado en el que el trabajo se organiza en equipos y no en función del esfuerzo individual. Esto quiere decir que no reconozco al individuo. O sea, por ejemplo, es como que si yo calificara a las 3 de manera grupal, no de manera individual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahí me estoy enfocando en el equipo, en cómo trabaja el equipo en su conjunto. No me importa cómo trabaja cada una si el equipo no funciona. Esa es la orientación a los equipos. En cuanto a la agresividad, bueno, a lo mejor no es tan fuerte como suena la palabra, pero es el grado en que los empleados son más competitivos que cooperativos, o sea que es todo lo contrario a lo que vimos anteriormente. Ahora sí que esta parte es mucho más individual. ¿Por qué? Porque todos los empleados quieren sobresalir y les gusta competir más que colaborar para el logro de los objetivos en común. En cuanto a la estabilidad, es el grado en que las decisiones y acciones organizacionales hacen hincapié en mantener el estado de las cosas. Ahora sí que es mantener las cosas funcionales y funcionando a como dé lugar. Es mantener las cosas estables y que no se muevan. Por ejemplo, si estoy trabajando en atención al cliente, pues lo último que quiero es que alguien me marque de manera recurrente. Lo que quisiera yo es que las cosas se mantuvieran tranquilas, yo no recibiera tantas llamadas. Entonces hago todo lo que esté en mi poder para que se mantenga una estabilidad en la empresa. Y bueno, la innovación y la toma de riesgos pues es un poco lo contrario. Es el grado en que los empleados están alentados a innovar y asumir riesgos. Es decir, que les doy el poder a ellos hasta cierto punto de que tomen decisiones, de que se arriesguen, para que ellos se prueben a sí mismos y puedan determinar cómo se logran las cosas, cómo ellos puedan solitos llegar a esas conclusiones, qué es lo que ellos tienen en sus manos, qué es lo que ellos pueden hacer para que la empresa salga a flote, lo que se llama empowerment. Retomando el ejemplo del equipo de básquet que hemos venido manejando ya durante varias clases, imagínense el equipo de básquet es la organización, el coach, el gerente y los jugadores son los empleados. En el caso de su equipo, en el caso del equipo Agartha, ¿sobre qué dimensiones descansa su cultura organizacional? Piénsalo un poquito. ¿Cuáles serían las 3 dimensiones que siguen principalmente y que persiguen de manera compartida a los jugadores? ¿Será acaso que están siempre innovando los jugadores, viendo nuevas jugadas, o sea, se les motiva para que lo hagan? ¿O simplemente quieren mantener las cosas como están? ¿Son muy competitivos o están más orientados al trabajo en equipo? ¿Les gusta sobresalir a cada uno de ellos? ¿O es bien visto por los demás del equipo, por las demás partes de la institución, que sean competitivos? O sea, los demás, todos aprueban que todos son competitivos entre sí mismos, o más bien buscan el desempeño de manera grupal.
Me gustaría que lo piensen, esto me lo van a decir la siguiente clase. Vamos a ver un pedazo, vamos a recordar esto. ¿Se acuerdan de esto? Lo vimos la semana pasada rápidamente, no se preocupen, lo vamos a retomar. Porque claramente no todas las culturas influyen de igual manera en los comportamientos y las acciones de sus empleados. Son las culturas fuertes, basadas en valores clave intrínsecamente, intensamente arraigados y compartidos. Como decíamos, son las culturas fuertes, basadas en valores clave intensamente arraigados y compartidos por la vasta mayoría, esa es la palabra clave, mayoría de los integrantes de la empresa, las que tienen mayor influencia en sus empleados. ¿Por qué? Porque ellos aceptan estos valores clave y se comprometen, lo que da como resultado un acuerdo más o menos generalizado, porque es la mayoría, sobre qué es lo que es importante, cuál es el comportamiento correcto, qué se requiere para sobresalir, etc. ¿Qué es lo que tenemos? Como consecuencia, los empleados pues son más leales y tienen un mejor desempeño. Cuanto más fuerte se vuelva la cultura, mayor influencia tendrá en la forma en que los gerentes planean, organizan, dirigen y controlan. Ahora vamos a ver completo ya el video de el invitado virtual de este día, Simon Sinek, que nos habla de la importancia de la cultura organizacional para mantener la lealtad de los empleados y comercializar correctamente. Este video lo van a encontrar en la carpeta de Drive que ustedes ya conocen. Es el que dura 18 minutos. Está como en una carpeta que se llama videos y dentro de esa carpeta hay una carpeta que dice clase 4. Ahí escojan el video que dura 18 minutos. ¿Ok? Es el que empezamos a ver la semana pasada, pero me gustaría que ahora lo vean completo. ¿Ok? Como vimos en el video. Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a hacer unas actividades que no habíamos hecho antes para que, bueno, vayamos practicando. Es un caso de aplicación. Bueno, de hecho son dos. Les estoy poniendo dos. Es esta y la siguiente diapositiva. Tienen las mismas instrucciones, nada más que en el caso del primer caso, ahora sí que valga la redundancia, el que habla de sapos, únicamente van a resolver las preguntas 1, 2, 4 y 5. La 3 no la van a realizar. Solo la 1, la 2, la 4 y la 5. La misma instrucción, por favor, me envían sus trabajos al correo el día de hoy. Y en el caso de la segunda diapositiva, en el segundo caso, en este sí me van a resolver las 4 preguntas, por favor. Igual me envían sus conclusiones o sus respuestas. Igual al correo el día de hoy. Bueno, ya para finalizar les voy a dejar con esta frase de Sir Richard Branson. Él es creador de la marca Virgin y grupo del mismo nombre. En este grupo se conglomeran empresas de viajes, de servicios financieros, de radio, música, deportes, 1000 cosas. Y tiene ya 50.000 empleados alrededor del mundo. Es una persona muy importante, es multimillonario y él nos dice que los clientes no son lo primero, sino son los empleados. Porque al final, si los tratamos bien a ellos y si ellos están contentos, ellos van a cuidar de nuestros clientes. Entonces, esto es para reforzar que es necesaria una cultura organizacional
fuerte, que propicie la lealtad, la cooperación de los empleados y que rija y guíe el actuar de los gerentes. Que a pesar que tengan el entorno externo, también los guíe con esta cultura fuerte a llevarla a cabo y tomar las mejores decisiones. Pues muchas gracias. Saben que si tienen cualquier duda, me pueden mandar un correito. También sé que tienen mi número, me pueden marcar sin ningún problema. Y bueno, quedo pendiente de enviarles sus calificaciones durante la semana. Por favor, estén pendientes de sus correos. Mándenme sus actividades y sus casos. Y los que tengan pendiente las presentaciones, por favor que me las envíen. Que tengan un bonito fin de semana y disfruten de su puente.